día, amigas y amigos. Les saluda Héctor Murcia. Estamos aquí nuevamente en Pulso Panamericano, como siempre con Vittorio Basté Bonafont, y hoy tenemos el placer de contar con Caio Magnanelli, quien desde Brasil pues, nos ha brindado parte de su tiempo para conversar un poco de lo que está pasando en las elecciones recién pasadas municipales en Brasil. Caio es científico social, antropólogo, consultor político, especialista en asesoramiento de prensa y pues ha viajado casi que por toda Latinoamérica. Caio, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío de estar acá compartiendo con ustedes y de tener ser el representante brasileño acá entre ustedes para hablar un poco sobre este país latinoamericano que la Latinoamérica no le quiere y tampoco él se mira latinoamericano de hecho. Así que yo soy un gran defensor de la tesis bonapartiana de que de hecho somos todo Latinoamérica. Pena que él quería solo imponerse por todos los países españoles y yo sigo purista con el tema. Muy bien, nos parece muy bien. Hola Vittorio, ¿qué tal? Bueno, un saludo, un abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos veas. Bienvenido, Cayo. Un gusto verte después de tantos años. Espero darte un abrazo en físico, ya sea en Brasil, en Paraguay, en Guayaquil, en Quito o en Barcelona, cuando gustes. Bueno, como siempre decimos, este espacio gracias a Voz de la Diáspora. Cayo, queremos hablar un poco, como decía, acaban de pasar la primera vuelta de las elecciones municipales. ¿Qué está pasando en Brasil ahora con el tema este? Bueno, tuvimos esta 15 de noviembre. Bueno, primero que ustedes saben bien que estamos todos en pandemia, ¿no? En el espacio, en el momento de la pandemia. Y esto fue un problema para todos los países que están con sus fechas electorales a acercarse. Creo que Francia pasó por algo también. Portugal se retrasó las elecciones también y en algunos lugares donde yo creo que Portugal están las municipales también, estoy casi seguro que sí, que también se retrasaron las elecciones allá. En Paraguay se retrasó como 11 meses, no se llegó a retrasar un año, pero se llegó a retrasar 11 meses, debería ser noviembre de este año, se retrasó para octubre del próximo año, por diversos factores que no vamos a entrar en este tema ahora. En Brasil debería ser en octubre de este año, pero se retrasó a noviembre y se tardó a retrasar, de hecho, porque ni acá tenemos justicia electoral, la justicia electoral es permanente en Brasil. Entonces tenemos de la misma manera que la Suprema Corte, que llamamos de STF, Superior Tribunal Federal, no, Supremo Tribunal Federal, tenemos el TSE, que es el Tribunal Superior Electoral, que es la Corte Suprema Electoral. Incluso que donde hace parte algunos de los ministros, que llamamos acá, pero que son jueces, ¿no? Magistrados, de la Suprema Corte, hace parte de la Corte Superior Electoral. Bueno, había una pelea, una disputa entre quién debería tomar la decisión del retraso de las elecciones. Entonces, primero se cobró al judiciario que lo haría y el judiciario dijo no, que quien tiene de hacer cualquier cambio constitucional tiene de ser la propia Cámara Legislativa Nacional, que es la Cámara de los Diputados. Entonces así pasó como unos meses de incertidumbre por cuenta de las elecciones, de las fechas de las elecciones. No se sabía si tendríamos elecciones o si se retrasarían las elecciones, qué se harían con las elecciones hasta que en algún momento, en el principio de este año, como después de la pandemia, ¿no? Entonces por abril, se decidió de hecho retrasar las elecciones y consecuentemente todos los plazos electorales, todas las fechas electorales se retrasaron junto con las elecciones. Entonces salió de octubre para noviembre. Y la segunda vuelta va a ser como la primera vuelta en el segundo domingo de octubre, fue en el segundo domingo de noviembre, y ahora en el cuarto domingo de noviembre, en la segunda vuelta. Bueno, de antemano, nuevamente el agradecimiento, ¿no? por la acogida a nuestro espacio. Quería saber por qué las
hay dos vueltas, hay un balotaje, si nos puedes aclarar un poco, ¿por qué siendo elecciones municipales o en algunos países de Latinoamérica de habla hispana se conocen como elecciones seccionales? Ustedes escogen lo que son prefectos, para que nos entiendan muchos latinoamericanos, alcaldes o municipios, me corrige si estoy equivocado. ¿Por Así qué es. hay una segunda vuelta? Tengo entendido que la segunda vuelta es para ciudades que pasan de una cantidad poblacional, un número de habitantes. ¿Es cierto o estoy equivocado? Sí, no, así es. Pero primero, bueno, los hispánicos, a ver, los hispánicos, porque latinoamericanos somos nosotros también, Por a supuesto, ver, claro, pero de habla hispana, pero ya, Brasil no es de habla sí, hispana para que me entiendan los hispanohablantes. sí, sí, A eso me refería. los hispanohablantes, bueno, llaman de alcalde y nosotros lo llamamos de prefectos. De hecho, en Ecuador tiene esta diferencia muy clara, ¿no? Como la prefectura en Ecuador tiene que ver con una sección mayor del Estado, que es como con Es la lo provincia que ustedes o el llaman de estado o el provincia. distrito, para que Sí, no entiendan muchos sí. amigos en Latinoamérica. Nosotros llamamos de Estado esta división, algunos llaman de departamentos, en Bolivia y en Paraguay se llama departamento, en Colombia creo también se llama de departamento, ¿no? Es el tema que Brasil es una federación, entonces lo que tenemos son como 27 países adentro de una gran federación. Es la misma cosa como Argentina, que llaman pero que la Argentina es la única federación que llama las unidades federativas de provincia. Deberían llamarse de hecho de estados, porque son estados constitucionalmente estados, como tienen constitución, tienen leyes propias y todo lo demás. Y tienen un manejo diferente, y en especial con la cuestión de seguridad. Bueno, esto es algo muy diferente entre nuestros países federativos y los países de Estado unitario. La federación, normalmente la federación tiene policías propias para cada estado, ¿no? Entonces cada estado tiene, por ejemplo, Argentina, tú tienes la policía de Entre Ríos, la policía de Buenos Aires, la policía de Tucumán, así vamos, ¿no? En Brasil la misma cosa, tú tienes la policía de São Paulo, la policía de Río, la policía de Paraná, la policía de Amapá, cada estado tiene su policía. En el caso de los países nacionales, lo que tú tienes es una policía nacional normalmente, y que tiene alguna ubicación o no con el ejército, ahí depende mucho de cada estado. Bueno, esto solo para aclarar un poco cómo es la división política de Brasil, para que comprendan. La cosa de los municipios y la primera vuelta y la segunda vuelta es que justamente esto que hablaste, Vittorio, que es eh, acá en Brasil, los municipios más grandes que tienen más de 200.000 electores, no habitantes, pero 200.000 electores, son los municipios donde se puede tener, hay de tener una segunda vuelta. ¿Cómo funciona la segunda vuelta? Acá en Brasil hay reglas y reglas por todo el mundo, pero les explico de Brasil que es una regla sencilla. Si tú tienes 50% más uno voto de los votos válidos, no hay segunda vuelta para los municipios más grandes de 200.000 electores. Los municipios mayores de 200.000 electores tienen segunda vuelta y solo no va a haber la segunda vuelta si se gana el primer colocado con 50% de los votos válidos más uno voto, ¿vale? Más un voto. Y esto pasó en algunos municipios para que comprendan en términos de números. Brasil tiene 5.570 municipios, donde de estos 5.570, 95 tienen más de 200.000 electores, y solo 57 de los 95 fueron los municipios que de hecho van a hacer la segunda vuelta, porque los otros 38 municipios eligieron sus alcaldes en la primera vuelta, quiere decir, votaron en una persona más del 50% de los electores que han votado. De hecho, los votos fueron más del 50% a una persona solo. Entonces, solo para que Eso fue comprendan, el domingo 15 de noviembre y el próximo domingo domingo, 29 de noviembre serían las elecciones para estas en 57. en las ciudades que faltan. Sí, estas 57 que faltan. Las Así es. cuatro ciudades más importantes o más numerosas en población serían Sao Paulo, Río, São Salvador, Paulo, Río, no, Belo Horizonte creo yo. Belo Horizonte, eh, y ahí podemos ver si hay Salvador de alguno del Bahía. nordeste, pero no estoy muy seguro. Puede ser que sí, puede ser que sí. Así, Salvador, tienes, voy a verificar ahora mismo, pero tienes Salvador, Brasilia, tienes, Brasilia tienes, tiene un manejo especial como Washington, o estoy sí, equivocado. así es, Es un como estado ya hablamos antes, de sí. distrito, ¿no?
Así es. Brasilia es lo que llamamos de Distrito Federal. Buenos Aires tuvo esta categoría, pero Buenos Aires al mismo tiempo tenía un alcalde para el DF, ¿no? Y por eso se cambió, la misma cosa como México, tenía un alcalde para el DF, entonces si tiene un alcalde esto es una ciudad, por eso se cambió de ciudad para Ciudad de México y para Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Brasilia, Brasilia es un distrito federal y que de hecho tiene más una conformidad como un estado, es más una de las 27 unidades de la federación. Entonces Brasilia es una unidad de la federación propia. Y ahí lo que tú tienes es que acá no hay elecciones municipales. O sea, acá solo hay elecciones para la gobernación, que son juntas con la elección presidencial. Así funciona en Brasilia, de hecho. Hablando un poco de las elecciones presidenciales, ¿qué incidencia ha tenido? Bueno, en casi todo el mundo se habla de Bolsonaro, ¿no? Es una pregunta de rigor. ¿Qué influencia ha tenido Jair Bolsonaro en estas elecciones recién pasadas? Bueno, solo para aclarar un detalle ahí que estábamos justo hablando sobre el listado de los municipios más grandes de São Paulo, Río, Salvador y Fortaleza. Bueno, claro, Brasil está antes de Salvador. Brasilia tiene 300 millones, pero Brasilia no es una municipalidad, así que es como un distrito, ¿no? Es una ciudad como urbe, pero funciona más como un gobierno, como una gobernación. Así que no entraría ahí. En las ciudades hoy que tienen segunda vuelta es São Paulo, Río, creo que Salvador, no estoy seguro. Fortaleza estoy seguro que tiene, pero Salvador no estoy seguro si va a tener segunda vuelta. Voy a verificar esto ya en un segundo. ¿Cómo Bolsonaro influyó? O sea, pregunto porque Influyó en normalmente, estas. sí, porque, a ver, por ejemplo, en países como El Salvador, eh, los candidatos cuando reciben un apoyo del presidente, por ejemplo, tienen más fuerza. Y me imagino que en Brasil puede darse una situación similar. Por eso pregunto si Bolsonaro de alguna manera ha logrado influir en que la gente vote a ciertos candidatos o a otros no. Sí, bueno, solo terminando la información, Salvador no va a tener segunda vuelta. Se ganó el primero, el candidato que ganó fue el candidato del entonces alcalde. A ver, el tema es que como estamos en una federación y son como 5.500 municipios, como 5.570 municipios, son muy diversos. La otra cosa que pasa es que diferente de los estados hispánicos, nuestro país no tiene de hecho una fuerza tan importante de los partidos sobre el territorio como un todo. Como primero que los partidos son instituciones muy debilitadas en Brasil, incluso en términos de imagen. El propio sistema de votación no valora el partido para el ciudadano. A ver, funcionamos como una lista, pero el ciudadano no visualiza la lista. El ciudadano vota nominalmente. Entonces somos una lista abierta. Es diferente como pasa, por ejemplo, en Ecuador. Bueno, en Ecuador tiene un sistema un poco distrital, en México un sistema un poco distrital. Yo no sé cómo está ahí en Honduras, ¿no? O en Panamá, no me acuerdo bien. No, Panamá es lista cerrada, creo yo. Y Paraguay es lista cerrada. Ahora estoy intentando abrir la lista, como hacer una lista mixta. Entonces, cuando tú tienes una votación, por ejemplo, para concejales o para los parlamentarios, que es una votación cerrada, quiere decir, tú votas en el partido gana más fuerza para la población. En el caso de Brasil no tenemos. Entonces, esto ya es un primer aspecto para intentar explicar a ustedes que Bolsonaro no tuvo mucha influencia, de hecho, en las elecciones municipales ahora. De hecho, vamos a algunos detalles muy interesantes sobre la falta de influencia, la falta de liderazgo del actual presidente brasileño. Primero, el señor no tiene partido. Esto es algo histórico en toda la historia del país. Es la primera vez que un presidente no tiene partido. Entonces, ya para que comprendan la falta de fuerza institucional que tienen los partidos y que ahora está comprobado con un señor que que no tiene respeto a ninguna de las instituciones nacionales, incluso con la silla que está sentado. La otra cosa es que de los 70 y tantos candidatos, tuvieron 90 candidatos, creo yo, 98 candidatos, creo yo,
que salieron con el nombre Bolsonaro. De estos candidatos, solo uno se eligió. Quiero decir, ellos, así, 78 candidatos, solo uno se eligió. Por ejemplo, su ex mujer se candidató a concejala en una ciudad, no sé si fue en Río, y su ex mujer lleva el nombre Bolsonaro, fulanita Bolsonaro. Ella no se eligió. El único que se eligió con su nombre, con su apellido, Bolsonaro, fue su hijo, Carlos, que es quien comanda, de hecho, la parte de redes digitales del presidente y de la familia, como un todo. La otra cosa es que de los candidatos que Bolsonaro ha apoyado, de los 9 candidatos, perdón, 13 candidatos, fueron 13 candidatos que Bolsonaro ha apoyado de forma directa. A decir, ustedes saben que Bolsonaro no hace más colectiva de prensa, ¿no? Y que él hace, como siempre, unos reportes por YouTube, como lives. Entonces, en estas lives, tuvieron candidatos que vinieron a Brasilia y él presentó como si fueran sus candidatos. Mismo candidatos de partidos totalmente dispares, para que vean nuevamente cómo el partido no tiene ninguna influencia en las cuestiones, en especial las cuestiones municipales. Bueno, de estos 13 candidatos, 9 no fueron ni a la segunda vuelta, ¿vale? Y hay posibilidades bastante serias de que los otros 4 que están en la segunda vuelta no logren alcanzar éxito, de hecho, ¿no? Tuvieron 2 candidatos que de hecho ya se eligieron y 2 candidatos que están en segunda vuelta. Crivella en Río, esto seguramente va a perder porque realmente tiene un rechazo muy, muy grande. Y el capitán Wagner en Salvador, que este sí tiene condiciones de ganar. Entonces, de los 13 candidatos, quizás solo uno, apoyado por Bolsonaro, tiene chances de hecho reales de ganar de la segunda vuelta, y hay 2 que ya se eligieron, de hecho, en ciudades menores, ciudades más chicas. Cayo, De los 13-3. Entonces, un poco para orientación de nuestros lectores y oyentes y para la propia, estoy entendiendo en resumidas cuentas, en resumen, que la elección, la mayoría de los electores en Brasil están dando una especie de señal de que estamos próximos a un Brasil post-Bolsonaro, porque los pocos o muchos candidatos patrocinados o que se tomaron una foto en campaña con él, tus palabras dicen, no fueron electos. ¿Eso entendí Sí, o no? a ver, el tema es que de hecho tenemos realidades muy desconexas, como no son realidades conectadas de verdad. La realidad de la municipalidad y la realidad de la nación son realidades distintas en la propia cabeza del elector. No votar en el candidato de Bolsonaro localmente no quiere decir dejar de apoyarlo de manera nacional. Entonces, algo parecido para que nos entendamos, algo parecido a lo que sucedía en Ecuador, que el mismo elector votaba Nebot alcalde, Correa presidente, cuando eran totalmente opuestos en ideología. sí, es muy posible, es muy posible. El tema es que de hecho, como primero que tenemos, las elecciones no están casadas, quiero decir, no son ahora las elecciones municipales y dentro de 2 años van a ser las presidenciales. Entonces tienes 2 ambientes temporalmente distintos de política, el ambiente municipal y el ambiente nacional, y ojalá siga así, porque ya es una población que está cada día participando menos de las elecciones. Imagínate cómo si tú juntas todas las elecciones, tú mezclas todos los debates, y debates que no tienen nada que ver de verdad, como el debate municipal es un debate muy propio de la realidad de los grupos políticos locales, de la realidad del día a día del ciudadano. Y el debate nacional es un debate bastante más ajeno a la vida diaria del ciudadano. Es que no se nota esto porque tenemos países, la mayor parte de nuestras configuraciones políticas son de países donde impera una lógica, a mí no me gusta usar esta palabra, pero impera una lógica caudillista populista.
Quiero decir, el presidente debería ser un representante de la nación para hacia afuera, como es en los estados europeos, ¿no? O el presidente, el rey, en el caso de España, debería ser un representante del país para hacia afuera, y en el caso del presidente del gobierno o del líder del parlamento, del premier, un gobernante hacia adentro, ¿no? Como son los sistemas parlamentaristas. El tema de las elecciones directas a presidente es que tenemos presidentes que influyen directamente en las políticas internas de los países y se olvida un poco del espacio de la política externa. Yo creo que tal vez sea un poco de la herencia yanqui que tenemos o lo que sea. Bueno, quizás, porque entre mismos los yanquis, ellos prefieren que el presidente tenga más una postura hacia afuera y que los gobernadores son, de hecho, los presidentes de los micropaíses que tienen en todos los Estados Unidos, ¿no? Y lo que tú tienes es, de hecho, un paradojo, de hecho. Hay un problema de configuración en nuestros países en ese sentido. No, digo herencia yanqui porque me parece justamente muy interesante que esta configuración exista en nuestros países para que sea más fácil manipularlos, de hecho. Dejar que los liderazgos sean más ubicados a los problemas internos de los países y tú tienes una autonomía de los espacios de configuraciones internacionales, de relaciones internacionales, como es la relación de Itamaraty con el propio, Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La La propia Cancillería. burocracia del Itamaraty es como totalmente descolada, como está de cierta manera autonomizada de la propia presidencia de la República. Pero bueno, estos son especulaciones y conspiraciones que podemos dejar para después. Pero básicamente lo que te digo es esto, como tenemos realidades descoladas. Parece que son cercanos, parece que los presidentes acá en Brasil son cercanos a la población, pero la gente mismo tiene una comprensión muy distinta entre lo que es el partido del presidente en las ciudades y el partido del presidente para la nación. O mismo la figura del presidente para la nación es una cosa. Esto no quiere decir entonces que sí, no votar en el candidato del presidente no quiere decir que dejó de apoyarlo, pero es que el presidente está allá en Brasilia, acá en Brasilia en este caso, y nosotros estamos viviendo allá en las municipalidades. Entonces, él tampoco sabe lo que está haciendo, digamos, para los municipios, pero le quiero para presidente. Quiero decir, sí hay un poco de espacio del voto cruzado, hay, pero en este caso no se configura como en Ecuador, en especial por cuenta de los timings y por cuenta de la debilidad de las instituciones partidarias. Entonces, no es tan próximo a la realidad del voto cruzado en Ecuador. Es más cercano cuando hay las elecciones, ahí son las elecciones presidenciales brasileñas, cuando tú tienes gente votando en un gobernador de izquierda y a un presidente de derecha o de contrario, como fue un gobernador de PSDB en São Paulo, Alckmin, y a Dilma le votaron como presidenta en Brasil. Esto fue un voto Un cruzado voto más cruzado. parecido con lo que pasó en Ecuador, de hecho. Bueno, yo me quedo con dos apuntes muy importantes que he dicho. El caudillismo, ¿no? En buena parte de Latinoamérica estamos muy acostumbrados a a los caudillos, ¿no? Y por eso te hacía la pregunta, porque hablando de este caudillismo, pues influye, ¿no? En la manera que se vota en las municipalidades. Pero como decías, en Brasil esto es muy diferente. Me quedo con eso y con lo otro, que por lo que entiendo, aunque Bolsonaro no ha tenido tanta influencia en la manera en que la gente ha votado en sus municipalidades, esto no quiere decir que él posiblemente pierda fuerza. No sé si me equivoco. Así es, así es, así es. De hecho, lo que tú tienes es que las municipales, ellas ayudan a mapear un poco cómo va a ser el espacio institucional de 2022. Pero el espacio institucional no quiere decir necesariamente que el actual presidente pierda las chances de reelegirse. De hecho, no tiene que ver, lo que tiene más que ver es con la fuerza que va a tener cada uno de los partidos para pelear espacios en el gobierno más adelante o más atrás. Así es básicamente. De acuerdo. No sé, Vittorio. Claro, bueno,
entiendo, según las manifestaciones de Cayo, no perdería fuerza el actual presidente para una posible reelección y no tiene mucho que ver la voluntad popular de hoy con la que va a pasar en el 2022 en elecciones nacionales. La pregunta es, ¿exactamente pasa lo mismo con el Partido de los Trabajadores, comandado por Dilma, por Lula? Ellos tampoco perderían fuero a pesar de que sus candidatos en gran parte de las ciudades no han sido electos. Entiendo que Bolsonaro y la extrema izquierda estarían fortalecidos en Brasil para el 2022, ¿o estoy equivocado? No fortalecidos, digamos, como de todos los sazons que tenemos ahí, de todas las variables que tenemos ahí para 2022, una de las variables es la institucional, de hecho. Ahora, cuando tú tienes un presidente que no tiene institucionalidad, que no respeta la institucionalidad y tampoco tiene partido, tú tienes un joker ahí, como tienes un wild card, como una carta bastante versátil, que no tenemos como prever mucho cómo va a ser el comportamiento de los electores hacia Bolsonaro para 2022. Bueno, sobre el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, lo que tú tienes es un partido con más institucionalidad. De hecho, es un partido más institucional, de verdad. Y lo que pasa es que de verdad que perdiste un poco de la capilaridad del partido. El partido De la perdió, hegemonía que tenía a nivel nacional. no Ha era tan perdido un poco. hegemónico, no era tan hegemónico. El partido hegemónico en Brasil se llama PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que hoy sacó el P y solo dejó el MD. Movimiento Democrático Brasileño es el nombre del partido con mayor capilaridad y concentración, no solo en nivel municipal, bueno, principalmente en nivel municipal. Pero lo que tenemos ahí, el Partido de los Ese es el Trabajadores partido del perdió, sí, expresidente Cardoso. bastantes sillas. No, no. Cardoso estuvo en este partido y después fundó el Partido Socialdemócrata Brasileño, el PSDB. El Mm, PSDB. Bueno, lo que tú tienes ahí es que básicamente los partidos que estuvieron más mediáticos en los últimos años, que estuvieron con los nombres más expuestos en los últimos años, fueron los partidos que más perdieron municipalidades. PMDB perdió municipalidad, PSDB, que es el partido de Cardoso, perdió municipalidad, el PT perdió municipalidad. Ahora, ¿quién ganó las municipalidades? Lo que hoy llamamos de centro, que de hecho no es centro, es derecha, que el Partido Progresista ganó municipalidades, muchas municipalidades, y el Demócrata brasileño, el antiguo Partido de la Frente Liberal, PFL, el antiguo PFL o el Demócrata actual, ganó bastantes sillas, que es el partido del presidente del Senado y el partido del presidente del Congreso. Entonces, que hoy dicen están en el centro, pero de hecho son partidos de derecha. Así que estos partidos sí ganaron más espacio. Por eso que digo, tal vez hablar de Bolsonaro hacia 2 años, tal vez Bolsonaro no tenga perdido tanto espacio así, porque la mentalidad de los electores sigue una mentalidad un poco más conservadora, de verdad. Siempre fue, pero ahora se exprime un poco más esto en la política institucional, como en el voto. Y en términos de la izquierda tiene ganado fuerza, pero de manera puntual, con otro partido y en algunos espacios más importantes, de hecho, que los números. Por ejemplo, en la segunda vuelta de la ciudad de São Paulo, que tiene 12 millones de habitantes, básicamente 1% de toda la población brasileña, digamos, 0,5% de la población brasileña, tenemos ahí solo en una ciudad, ¿no? Son 12 millones de habitantes, es casi como la población de los países centroamericanos, es casi la población de Ecuador, que tiene 16 millones. Es una ciudad monstruosa, son 8 millones de electores, de hecho, ahí, de votantes. Ahí tenemos una segunda vuelta con el actual alcalde, que es del partido de Cardoso, el PSDB, y con un candidato de un partido que podríamos decir que es un partido de extrema izquierda, que es el PSOL, el Partido de Solidaridad. Perdón, el partido no es el Partido de Solidaridad. El PSOL quiere decir el Partido Socialismo y Libertad, perdón. Esta es la sigla. PSOL es Partido Socialismo y Libertad.
libertad. Y esto es muy importante, quiero decir, la principal capital, la capital más grande del país, tiene hoy una disputa entre la centro derecha, digamos, que el partido de Cardoso, contra la extrema izquierda, y el PT no tuvo fuerza ahí. Los electores del PT migraron hacia más a la izquierda, y parte de los electores de centro están votando en esta propuesta más a la extrema izquierda. Claro que es una propuesta un poco más suavizada, una propuesta más cercana al centro, pero es un indicio de que de hecho hay una nueva izquierda en Brasil, o hay una nueva comprensión sobre lo que es la izquierda en Brasil, quizás. Bueno, Cayo, lamentablemente el tiempo se nos termina. Muy interesante todo lo que hemos conversado contigo. Realmente el tiempo siempre nos juega en contra, pero pues agradecemos mucho tu tiempo de explicarnos esto, conocer un poco más el sistema electoral de Brasil, y pues esperamos que no sea la última vez que contemos contigo para hablar de esta u otros temas de interés para nosotros como latinoamericanos, como hispanoamericanos, que siempre está nuestra política tan convulsa. Así que muchas gracias y esperemos que nos veamos en otra oportunidad. A ustedes, Héctor. Un abrazo, Cayo. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos, pues, las expresiones vertidas ahora en este espacio sean de utilidad para el gran público que afortunadamente nos sigue. Gracias, Cayo. En otra oportunidad esperamos contar con tus grandes Gracias a usted, mi amigo. brasileña y latinoamericana. Gracias a ustedes, mis amigos, y estoy a las órdenes siempre. Bueno, y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos en otra edición de Pulso Panamericano. Hasta la próxima.